El nombre de Napoleón Bonaparte evoca imágenes de grandeza militar, ambición imperial y una época de transformaciones profundas en Europa. Pero su figura también está íntimamente ligada al destino de América Latina, aunque él mismo nunca pisó sus tierras. La paradoja es clara: un hombre que jamás viajó al continente americano terminó influyendo como pocos en el nacimiento de las naciones latinoamericanas. Comprender esta relación exige viajar atrás en el tiempo, a finales del siglo XVIII, cuando el mundo parecía entrar en una nueva era marcada por revoluciones, guerras y sueños de independencia. Para comenzar, hay que situar a Napoleón en su contexto. Nació en 1769 en la isla de Córcega, apenas un año después de que la isla pasara del dominio de Génova al de Francia. Ese origen corsés lo colocó en una posición ambivalente, francés por nacionalidad, pero con raíces en una tierra que había luchado por su autonomía. Desde muy joven mostró aptitudes extraordinarias para la disciplina militar y un talento único para las matemáticas, la organización y la estrategia. Su ascenso se vería favorecido por la convulsión que significó la Revolución Francesa de 1789. La revolución abrió un mundo de oportunidades para jóvenes oficiales sin apellido aristocrático. Napoleón aprovechó ese escenario, y con apenas 24 años, ya se distinguía en campañas militares como la defensa de Tolón en 1793. Más tarde, su fulgurante campaña en Italia contra los austríacos lo convirtió en héroe nacional. En 1799, en un contexto de crisis del Directorio, dio un golpe de Estado y se proclamó primer cónsul. 5 años después, en 1804, se coronó a sí mismo emperador de los franceses. En apariencia, todo esto sucedía en el viejo mundo, lejos de América. Pero no se puede entender lo que vino después sin detenerse en las conexiones globales. Francia, España, Inglaterra y Portugal dominaban vastos imperios coloniales. Las decisiones de sus gobiernos repercutían directamente en millones de personas en América, África y Asia. Y Napoleón, al entrar en guerra con casi todas las potencias europeas, terminó sacudiendo las bases de ese sistema colonial. Una primera consecuencia visible fue la situación de Haití. La colonia francesa de Saint-Domingue era la más rica del Caribe, sustentada en la brutal explotación de esclavos africanos. Inspirados en los ideales de libertad de la Revolución Francesa, en 1791 los esclavos iniciaron una rebelión encabezada por Toussaint Louverture. A pesar de los intentos de Francia por recuperar el control, la revolución haitiana fue imparable. En 1804, Haití se declaró independiente, convirtiéndose en la primera república negra del mundo. Napoleón había enviado tropas para sofocar la revuelta, pero fracasó estrepitosamente. Esa derrota no solo debilitó el poder francés en América, sino que también mostró al resto del continente que la independencia era posible. Mientras tanto, la rivalidad de Napoleón con Inglaterra tuvo otra consecuencia decisiva: la venta de Luisiana. En 1803, necesitado de fondos para financiar sus campañas militares y consciente de la dificultad de mantener territorios tan lejanos, Napoleón vendió a Estados Unidos la vasta región de Luisiana, que se extendía desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Con un solo acuerdo, duplicó el tamaño de Estados Unidos y se retiró de la mayor parte de Norteamérica. Ese movimiento demostraría, una vez más, que el destino de América se jugaba en los tableros europeos. Pero la relación más directa de Napoleón con América Latina vendría a partir de 1808, cuando decidió invadir España. Para entonces, el Imperio español era uno de los más extensos del mundo, aunque ya presentaba síntomas de decadencia. Los reinos y virreinatos de ultramar dependían de la autoridad de la corona, pero en las colonias crecía un sentimiento de descontento frente a las restricciones comerciales, los abusos de los funcionarios peninsulares y la marginación de los criollos, descendientes de europeos nacidos en América. La invasión napoleónica a la península ibérica cambió radicalmente el panorama. Tras presionar al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, Napoleón colocó en el trono de España a su hermano José Bonaparte,
conocido como Pepe Botella. Esta imposición fue vista como una humillación intolerable. En la península, el pueblo español se levantó en armas en mayo de 1808, iniciando una guerra feroz contra las tropas francesas. La resistencia española se organizó en juntas locales que reivindicaban gobernar en nombre del rey cautivo, Fernando VII. Y aquí surge el punto clave: en América, las élites criollas vieron en esa situación una oportunidad. Si en España las juntas podían gobernar en nombre del rey ausente, ¿por qué no hacerlo también en América? Este razonamiento abrió la puerta a los primeros movimientos independentistas. La invasión de Napoleón a España fue, sin proponérselo, el detonante de la emancipación latinoamericana. Los líderes criollos interpretaron la crisis de la monarquía como un vacío de poder que justificaba el autogobierno. Y en poco tiempo, lo que comenzó como un intento de lealtad a Fernando VII se transformó en revoluciones que buscaban la independencia definitiva. Desde ese momento, el destino de Napoleón y el de América Latina quedaron entrelazados. La invasión napoleónica de 1808 sumió a España en el caos. La abdicación forzada de Carlos IV y Fernando VII en Bayona y la coronación de José Bonaparte como rey de España fueron percibidas como una traición y un ultraje. La legitimidad de la monarquía española quedó en entredicho, y el imperio entero entró en crisis. Esta fractura fue el punto de partida de un proceso que cambiaría para siempre la historia de América Latina. En la península, el pueblo se levantó en armas contra el invasor. La Guerra de Independencia Española, 1808 a 1814, se caracterizó por una resistencia encarnizada, con guerrillas populares y el apoyo militar de Inglaterra. Al mismo tiempo, se formaron juntas locales de gobierno que decían actuar en nombre del rey Fernando VII, prisionero en Francia. Esa fórmula de legitimidad se trasladó rápidamente al otro lado del Atlántico. En América, los criollos interpretaron la crisis como una oportunidad histórica. Hasta ese momento, el sistema colonial había mantenido una estricta jerarquía, los cargos importantes estaban reservados a los peninsulares, mientras que los criollos, a pesar de su riqueza y educación, eran relegados. La invasión francesa rompió ese orden al dejar a la monarquía sin dirección efectiva. En 1809, surgieron los primeros levantamientos en el Alto Perú y en Quito. Aunque fueron sofocados, marcaron el inicio de una serie de movimientos que se multiplicarían en los años siguientes. En 1810, el fenómeno se expandió como un reguero de pólvora. El Cabildo de Caracas proclamó el 19 de abril su derecho a autogobernarse en nombre de Fernando VII. Poco después, el 25 de mayo, en Buenos Aires, la Revolución de Mayo destituyó al virrey y formó la primera junta de gobierno. En Bogotá y Santiago de Chile también se formaron juntas. El patrón era similar en todos los casos. Los criollos argumentaban que, al estar el rey cautivo y el trono usurpado por Napoleón, el poder volvía al pueblo, que podía elegir representantes y formar gobiernos propios. Al principio, estas juntas no proclamaban la independencia formal. Sin embargo, en la práctica, significaban un quiebre con la autoridad de los virreyes enviados desde España. El eco de Napoleón se sentía en cada decisión. Su invasión había desencadenado un vacío de poder que nadie podía llenar. España luchaba desesperadamente en la península. Mientras en América las élites locales empezaban a saborear la posibilidad de la autonomía. Lo que había comenzado como un reclamo de fidelidad al rey terminó convirtiéndose en una revolución contra el orden colonial. Un elemento fundamental en este proceso fueron las ideas políticas que circulaban en la época. La Revolución Francesa había difundido conceptos de soberanía popular, igualdad ante la ley y derechos individuales. Aunque Napoleón, en la práctica, instauró un régimen autoritario, las bases ideológicas del cambio seguían vivas. En América, intelectuales y políticos criollos conocían y debatían esos principios.
Las reformas ilustradas del siglo XVIII, el ejemplo de la independencia de Estados Unidos y la revolución de Haití también alimentaban el clima de transformación. En el Río de la Plata, la noticia de la caída de la Junta de Sevilla fue decisiva. Los líderes de Buenos Aires concluyeron que no había más legitimidad en obedecer a un virrey. Así nació la primera Junta, germen del futuro Estado argentino. En Venezuela, la formación de la Junta Suprema de Caracas en abril de 1810 fue acompañada por un discurso fuerte a favor de la autonomía. Francisco de Miranda, veterano de las guerras revolucionarias en Europa, regresó a su tierra para impulsar el movimiento. Un año más tarde, en 1811, Venezuela declaró formalmente su independencia, siendo la primera de las colonias hispanoamericanas en hacerlo. En Nueva Granada, actual Colombia, la chispa fue un episodio casi anecdótico. El 20 de julio de 1810, una disputa en Bogotá por el préstamo de un florero terminó en una revuelta. Ese día es recordado como el inicio del proceso de independencia colombiano. En Chile, el 18 de septiembre de 1810, los criollos formaron una junta de gobierno en Santiago. Aunque en un inicio juraban fidelidad a Fernando VII, el camino hacia la emancipación ya estaba en marcha. Estos procesos tuvieron en común una primera etapa de ambigüedad, no se hablaba abiertamente de independencia, sino de autogobierno en nombre del rey legítimo. Pero la lógica de los acontecimientos llevaba inevitablemente hacia la ruptura. La autoridad de Napoleón en España hacía imposible un retorno al antiguo orden. Y mientras Fernando VII permaneciera prisionero, los pueblos americanos podían justificar su derecho a gobernarse a sí mismos. La situación en México fue particularmente significativa. Allí, el cura Miguel Hidalgo lanzó en septiembre de 1810 el famoso Grito de Dolores, que llamaba a luchar contra los peninsulares. Aunque en su discurso inicial se invocaba la defensa de Fernando VII, pronto el movimiento adquirió un carácter claramente independentista. Hidalgo fue derrotado y ejecutado, pero su legado abrió el camino a una guerra prolongada que culminaría en 1821 con la independencia de México. Mientras tanto, en Europa, Napoleón enfrentaba sus propias dificultades. Aunque había alcanzado la cúspide de su poder tras las victorias de Austerlitz y Jena, la guerra en España se convirtió en un pantano. La llamada Guerra de Guerrillas desgastó enormemente a sus tropas, que se enfrentaban a una resistencia popular feroz. La intervención británica, liderada por Wellington, complicó aún más la situación. Lo que parecía una conquista fácil terminó siendo una herida abierta en el imperio napoleónico. Y cada derrota de Napoleón en España repercutía en América. Cuanto más se debilitaba la autoridad francesa en la península, más espacio ganaban los movimientos independentistas. La guerra en Europa y las revoluciones en América se retroalimentaban en un círculo constante. Lo notable es que, sin proponérselo, Napoleón fue un catalizador de cambios que iban mucho más allá de su visión imperial. El estallido de juntas y rebeliones en América Latina a partir de 1810 abrió un ciclo histórico que pronto dejaría de ser una mera reacción a la crisis española para transformarse en un proyecto consciente de independencia. En este proceso emergieron figuras extraordinarias, líderes militares y políticos que guiaron a sus pueblos en la lucha contra el poder colonial. Aunque Napoleón nunca cruzó el Atlántico, su sombra se extendía sobre ellos. Algunos admiraban su genio militar, otros temían su ambición, pero todos se vieron influidos por las consecuencias de sus actos. Entre esos líderes, uno de los más emblemáticos fue Simón Bolívar. Nacido en Caracas en 1783, pertenecía a una familia criolla acomodada. De joven viajó a Europa, donde presenció los últimos días de la Revolución Francesa y se impregnó de las ideas de libertad e igualdad. En Roma, en 1805, juró no descansar hasta liberar a su patria del yugo colonial. Bolívar conocía bien la figura de Napoleón, lo había visto en París durante su coronación como emperador en 1804.
Admiraba su energía y su capacidad de movilizar a las masas, pero también comprendía los peligros de la tiranía. En sus escritos, Bolívar se refería a Napoleón como un genio que había traicionado los ideales republicanos para convertirse en déspota. Esa ambivalencia marcaría la relación simbólica entre el libertador y el corso. Bolívar fue protagonista en las guerras de independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Su visión iba más allá de la emancipación de una sola región, soñaba con una gran confederación de repúblicas hispanoamericanas, unidas bajo un mismo proyecto político. Esa idea de integración tenía raíces en la crisis provocada por Napoleón. Si un solo hombre había logrado poner en jaque a las potencias europeas, ¿por qué no podían los pueblos americanos unirse para forjar su destino? Otro de los grandes libertadores fue José de San Martín, nacido en Yapeyú, en el actual territorio argentino, en 1778. A diferencia de Bolívar, San Martín pasó gran parte de su vida en Europa. Desde niño se trasladó con su familia a España y se formó como militar en el ejército real. Luchó en las guerras contra los moros en el norte de África, y más tarde, combatió directamente contra las tropas de Napoleón durante la invasión francesa a la península ibérica. En la famosa batalla de Bailén en 1808, San Martín participó en la primera gran derrota de los ejércitos napoleónicos. Esa experiencia lo marcó profundamente, aprendió tácticas modernas de combate, presenció el valor de la guerra popular y comprendió la fragilidad del poder imperial. En 1812, San Martín decidió regresar a América para poner sus conocimientos al servicio de la independencia. Su trayectoria estuvo íntimamente ligada a lo que había vivido en las guerras napoleónicas, organizó un ejército disciplinado, aplicó estrategias innovadoras y entendió la importancia de cruzar cordilleras y sorprender al enemigo, como había visto hacer en Europa. Con su ejército de los Andes, realizó la hazaña monumental de cruzar la cordillera y liberar Chile, en colaboración con Bernardo O'Higgins. Luego avanzó hacia Perú, convencido de que la independencia del continente dependía de expulsar definitivamente a los realistas del bastión virreinal de Lima. O'Higgins, por su parte, era hijo de un gobernador irlandés al servicio de la corona española y de una criolla chilena. Educado en Europa, también absorbió las ideas ilustradas. Su alianza con San Martín fue decisiva para consolidar la independencia de Chile tras la batalla de Chacabuco en 1817 y Maipú en 1818. Sin la experiencia napoleónica que formó a San Martín, difícilmente estas campañas hubieran tenido el mismo desenlace. En el Alto Perú, otro joven militar formado en las guerras de independencia fue Antonio José de Sucre, discípulo de Bolívar. Su papel resultaría fundamental en la batalla de Ayacucho en 1824, donde las tropas patriotas derrotaron definitivamente al ejército realista, asegurando la independencia del Perú y de todo el continente sudamericano. Aunque Sucre no tuvo contacto directo con la Europa napoleónica, heredó tácticas y métodos transmitidos por líderes que sí habían vivido esa experiencia. La primera década del siglo XIX estuvo marcada por la expansión arrolladora de Napoleón. Sin embargo, a partir de 1812, la suerte del emperador comenzó a cambiar. Su invasión a Rusia, concebida como una campaña decisiva para doblegar al zar Alejandro, se transformó en una catástrofe. El gran ejército, compuesto por más de 600.000 hombres de diversas naciones europeas, fue diezmado por el frío, el hambre y las tácticas de tierra arrasada de los rusos. Apenas una fracción logró regresar a Francia. Esta derrota abrió un nuevo capítulo en Europa. Las potencias enemigas de Napoleón e Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia, formaron nuevas coaliciones para enfrentarlo. En 1813, en la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón sufrió otra derrota monumental. Su prestigio, que parecía indestructible, se resquebrajó. Finalmente,
en 1814, las tropas aliadas entraron en París y lo obligaron a abdicar. Fue desterrado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. La caída del emperador coincidió con un momento crucial en América Latina. Para entonces, las juntas de gobierno ya habían evolucionado en verdaderos movimientos revolucionarios. En Venezuela y la Nueva Granada, Bolívar organizaba campañas militares para recuperar territorios perdidos. En el Río de la Plata, San Martín consolidaba su ejército de los Andes. En México, la lucha continuaba tras la muerte de Hidalgo y Morelos. El vacío de poder en España había abierto una brecha imposible de cerrar. Sin embargo, la historia aún guardaba giros dramáticos. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó triunfante a Francia. Durante 100 días volvió a gobernar y reunió un ejército para desafiar a las potencias europeas. Su último intento terminó en la famosa batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, donde fue derrotado por las tropas anglo-prusianas comandadas por Wellington y Blücher. Tras esta derrota definitiva, Napoleón fue enviado al exilio en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde permanecería hasta su muerte en 1821. Mientras tanto, en España, el regreso de Fernando VII en 1814 trajo consigo una restauración absolutista. El monarca anuló la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y reinstauró el antiguo orden, persiguiendo a los liberales que habían colaborado en las Cortes. Además, se propuso recuperar las colonias americanas que ya habían dado pasos decisivos hacia la independencia. Para ello, organizó expediciones militares, como la comandada por Pablo Morillo en 1815, enviada a sofocar las revoluciones en el norte de Sudamérica. El envío de Morillo tuvo cierto éxito inicial, ciudades como Cartagena de Indias fueron sometidas a duros asedios. Muchos patriotas fueron ejecutados, y Bolívar se vio obligado a exiliarse temporalmente en Jamaica y Haití. Pero la represión solo avivó el fuego de la independencia. Desde Haití, Bolívar reorganizó su estrategia con el apoyo del presidente Alexandre Pétion, quien le ofreció ayuda militar y recursos a cambio del compromiso de abolir la esclavitud en los territorios liberados. Este pacto selló una alianza histórica entre la primera república negra del mundo y las nuevas naciones en gestación. En el sur, San Martín avanzaba con su propio plan. Tras consolidar el control en las Provincias Unidas del Río de la Plata, comprendió que la independencia de la región no estaría asegurada mientras el virreinato del Perú siguiera bajo control español. Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815 y su exilio en Santa Elena, Europa entró en una etapa de restauración. El Congreso de Viena intentó restablecer el equilibrio monárquico y borrar las huellas de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Pero en América, las semillas ya estaban plantadas. En poco más de una década, la mayor parte del continente había iniciado o consumado su independencia. Aunque el corso no estuvo jamás en tierras americanas, su sombra había cruzado el Atlántico y marcado la historia de manera indeleble. El legado napoleónico en América Latina se manifestó en varios planos: político, militar, ideológico y simbólico. En lo político, la invasión de España y el secuestro de Fernando VII habían roto la legitimidad de la monarquía. Ese hecho abrió la puerta para que los criollos reclamaran el derecho al autogobierno. Sin Napoleón en el trono español, probablemente las colonias habrían seguido bajo control peninsular durante más tiempo. Fue la crisis de 1808 la que dio el argumento inmediato: si no había un rey legítimo, la soberanía volvía al pueblo. Ese razonamiento fue el origen de juntas, cabildos abiertos y congresos que luego evolucionaron en gobiernos patrios. En lo militar, la influencia fue aún más clara. Oficiales como José de San Martín adquirieron su experiencia combatiendo directamente contra las tropas napoleónicas en la península.
La disciplina, las tácticas de maniobra, el uso del terreno y la importancia de la sorpresa estratégica fueron aprendizajes que luego se aplicaron en América. El cruce de los Andes, una de las campañas más audaces de la historia, se inspiró en parte en las lecciones de movilidad que San Martín había observado en Europa. En lo ideológico, Napoleón fue una figura ambivalente. Encarnaba tanto los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, mérito, como la traición a esos mismos principios mediante la instauración de un imperio autoritario. En América, esa dualidad fue una advertencia. Bolívar, que había presenciado su coronación en París, quedó fascinado y decepcionado a la vez. Admiraba su genio militar, pero repudiaba su ambición despótica. En sus discursos, Bolívar evocaba a Napoleón como ejemplo de los peligros de concentrar todo el poder en un solo hombre. La lección era clara: las nuevas repúblicas debían evitar caer en la tentación del caudillismo absoluto. En lo simbólico, Napoleón representaba la modernidad y la ruptura con el viejo orden. Para muchos criollos, era la prueba viviente de que los sistemas monárquicos podían ser derribados, que el poder no era eterno ni divino, sino humano, por lo tanto, cuestionable. Aunque nunca desembarcó en América, su figura alimentó debates, inspiró esperanzas y sembró temores. Fue, en cierta forma, un espejo en el que los líderes latinoamericanos se miraron, reconociendo tanto virtudes como riesgos. El desenlace del proceso independentista dejó un continente transformado. Entre 1810 y 1825, casi todas las colonias hispanoamericanas proclamaron y defendieron su emancipación. El mapa del continente cambió radicalmente: de un imperio español que abarcaba desde California hasta Tierra del Fuego, emergieron múltiples repúblicas independientes. México, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, entre otras, comenzaron a escribir su propia historia. No obstante, la herencia napoleónica también dejó desafíos. El vacío de poder generado por la caída de la monarquía española no siempre se llenó con instituciones estables. En muchos casos, el modelo republicano se vio amenazado por guerras civiles, disputas internas y la aparición de caudillos que, al igual que Napoleón, concentraban el poder en su figura personal. La tensión entre libertad y autoridad, entre república y dictadura, fue un dilema constante en el siglo XIX latinoamericano. El recuerdo de Napoleón también se plasmó en la cultura y en la memoria colectiva. Escritores, políticos y pensadores lo citaron con frecuencia. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.